Muy buenas tardes, Mauro, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes que están en directo viendo Tardes del Sol en estos momentos. Yo me encuentro con el doctor Oscar David Hurtado, él es médico cirujano, nutriólogo del Centro Médico Ser Natural. Doctor, buenas tardes. Para ti, Lorna, para todos los televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, para mí es un placer para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy en un día muy especial donde les vamos a tocar un tema que definitivamente muchos de nosotros podemos estar sufriendo y hoy te vamos a dar luces de cómo poder manejar y controlar este problema. Bueno, doctor, en el Facebook de Medicina Nutricional le preguntan al doctor Oscar David Hurtado sobre qué son las terapias contra el dolor. Pero, doctor, hablemos qué es el dolor y ¿se puede curar? Bueno, es una excelente pregunta y me remito a decir lo siguiente: el dolor, viéndolo desde todo punto de vista científico, hay que reconocerlo como que el dolor es algo bueno que nos sucede, porque no nos está diciendo que dentro de nuestro cuerpo sucede algo. A la pregunta de qué es el dolor, lo primero es que lo que es la parte de la definición de la Organización Mundial de la Salud la define como una sensación desagradable donde el ser humano se ve sometido a un daño, muy seguramente en un tejido, sobre todo la piel, a nivel intestinal, a nivel de la cabeza. Es decir, que suele ser una sensación muy desagradable, y lo que se dice científicamente es que la mayoría de personas consultan a los centros médicos por esta causa, es decir, por tener un dolor. Entonces, en el día de hoy, queridos televidentes, te vamos a dar luces para que tú puedas encontrar la forma y el camino de poder llegar hacia el proceso de la curación. No es normal que tú convivas con un dolor, y en el día de hoy te vamos a decir cómo podemos nosotros no solamente encontrar la causa del dolor, sino también llegar hacia el proceso de curación. Doctor, pero porque hay dolores que ceden rápido, pero hay otros que se quedan con el tiempo, siguen los dolores. ¿Por qué? Bueno, muy bien, es una excelente pregunta y para eso vamos a responderlo de la siguiente manera. Existen dos, o la clasificación del dolor se divide en dos: dolores tipo agudos y dolores tipo crónicos. Los dolores agudos suelen ser los dolores originados por los traumas, los dolores originados también por enfermedades agudas, como por ejemplo es el caso actual de los virus que están dando, el Zika, el chikungunya, el dengue. Suelen presentar dolores articulares agudos, pero la clasificación dice que cuando este dolor está por lo menos de 3 semanas es agudo, pero cuando se perpetúa en el tiempo y queda un dolor crónico en tus articulaciones por más de 3 meses, este es un dolor crónico. Y aquí, Lorna, es muy importante reconocer de que estos dolores crónicos siempre hay que buscarle la causa. No es normal que tú mantengas con un dolor de cabeza y digas, ay no, pues es que yo convivo con el dolor de cabeza. No es normal que tú tengas un dolor de espalda y convivas con tu dolor de espalda. Pregunto, si los analgésicos convencionales fueran tan buenos, ¿por qué no estás curada? ¿Por qué no estás curado? Y definitivamente esto parte de la premisa de que el dolor no puede ser igual a analgésico, el dolor tiene que ser igual a causa, y es por eso que tenemos que buscar el origen del por cual nos duele. Doctor, ¿y cuáles son las enfermedades por las cuales frecuentan constantemente el Centro Médico Ser Natural y que tienen que ver con el dolor? Bueno, muy bien, entonces son muchas las enfermedades por las cuales ustedes nos visitan al Centro Médico Ser Natural, pero si vamos desde la cabeza hacia los pies, reconozcamos que una de las causas más frecuentes de dolor suele ser el dolor de cabeza. Existen dos grandes tipos de dolor de cabeza: la cefalea migrañosa, o el dolor ocasionado por lo que los médicos denominamos como una migraña, que suele ser un problema a nivel de la circulación o digamos de vasodilatación de los vasos de la parte superior de la cabeza. Y también otro de los dolores más comunes que frecuentan en el Centro Médico Ser Natural es la cefalea tensional. El dolor de cabeza tensional es el originado porque se tensan los músculos de esta parte de la nuca, y esto genera un dolor en banda hacia adelante y suele ser bastante incómodo. Entonces, un dolor muy común por el cual nos visitan es el dolor de cabeza. Otro de esos dolores más frecuentes por el cual nos visitan es el dolor de la famosa fibromialgia. La fibromialgia es una de esas enfermedades donde la mujer, porque es más frecuente en mujeres, les duele literalmente hasta el pelo. Y además de que les duele hasta el pelo, se quejan también de que no duermen bien y manejan mucha tensión, mucho estrés. Entonces son mujeres que les duele la espalda, que les duele los brazos, que les duele las piernas, que les duele la zona lumbar, que les duele la cabeza. Y lo importante aquí es que manejan mucho estrés y además de eso no concilian el sueño fácilmente. Otro de los dolores más comunes por los cuales van al centro médico es el dolor abdominal.
tipo gastritis o tipo cólicos intestinales, por el famoso síndrome de intestino irritable o por el famoso también, o por la famosa gastritis, suele suceder mucho que visitan al Centro Médico Ser Natural. Y aquí lo más interesante es que yo soy un convencido, Lorna, que el dolor, por ejemplo, en el caso, como vemos en pantalla, un dolor en la fosa ilíaca derecha. Si tú tomas un acetaminofén, por ejemplo, o un analgésico, tú calmas el dolor, pero es que en esa zona queda el apéndice. Entonces, el dolor, es decir, el analgésico te quita el dolor, pero no te cura la apendicitis. Entonces, aquí viene la importancia, y eso lo vamos a hablar en el transcurso de la entrevista, de no automedicarse. Eso es importante. Otro de los dolores también que quiero resaltar el día de hoy es el dolor producto del dolor articular, del desgaste articular, es decir, de la artrosis. Es por eso que en el día de hoy también, queridos oyentes, televidentes, te quiero demostrar de que es muy frecuente que te puedan doler las rodillas, que te pueda doler la cadera, que te pueda doler la espalda producto a un desgaste articular. Entonces, es por eso fundamental poder hacer exámenes para poder llegar a un diagnóstico y mucho mejor a buscar la causa. Doctor Oscar David Hurtado, ¿cómo se manejan los dolores? Bueno, con esa pregunta, entonces los médicos, o lo que hacemos en el Centro Médico Ser Natural, es primero colocarlos en los zapatos del paciente. Llega el paciente y se queja de un dolor, digamos, de cabeza crónico. Es un dolor que se ha perpetuado por los últimos 3 meses. Entonces, lo primero y lo elemental es considerar esto. Yo pregunto con todo el cariño, ¿cuántos dolores de cabeza no hay andando por ahí tomando analgésicos? Y yo pregunto, ¿y cuántos no serán tumores cerebrales? Es decir, ¿cuántos cálculos en la vesícula no hay andando por ahí tomando buscapina? Siempre, cuando un paciente llega a nuestro Centro Médico Ser Natural, siempre lo que procuramos es buscar la causa del por qué te duele. ¿Tienes un dolor abdominal? Prudente una ecografía. ¿Tienes un dolor en la cabeza? Prudente un TAC cerebral. ¿Tienes un dolor en tus rodillas? Prudente una radiografía. Es decir, buscar la causa por el cual te duele. Tan sencillo como lo siguiente. Si tú tienes una puntilla en tu zapato y está dentro del zapato, tienes tu dedo gordo inflamado, pregunto, ¿tomas acetaminofén o quitas la puntilla? Obviamente, pues uno va a la causa, ¿no? Uno quita la puntilla. Entonces, lo primero que hacemos para tratar el dolor es hacer un interrogatorio, una historia clínica del dolor, hace cuánto le apareció, qué le empeora, qué le aumenta el dolor, qué tipo de alimentos. Junto con esto, clasificar desde el punto de vista de dónde está localizado y además de esto, pedir exámenes para poder hacer un diagnóstico. Ya cuando uno tiene todo el cuadro general del dolor, entonces aquí es cuando uno ya hace el manejo, idealmente, pues buscando la causa y junto con esto de la medicina alternativa. Bueno, doctor, ahora que estaba hablando de analgésicos, uno dice dolor y lo primero que uno busca es el acetaminofén o buscar alguna droga que le calme el dolor. ¿Pero qué hay que hacer con esto? Bueno, muy bien. Lo primero que te quiero recomendar el día de hoy es que no te automediques. ¿Tienes un dolor? Siempre pregúntate, ¿cuál es la causa? ¿Me duele mucho la cabeza? ¿Cuál es la causa? ¿Será? Cuando yo hablaba de dolor de cabeza, hablé de cefalea tensional. Y una de las causas más frecuentes de este tipo de dolor de cabeza es el estrés. Eso quiere decir que el analgésico tan solo te calma el dolor, pero tu estrés sigue, o sea que lo que hay que tratar es el estrés para poderte curar. De hecho, por ejemplo, en la cefalea migrañosa se relaciona con muchos alimentos, el chocolate, la cafeína, alimentos muy condimentados, habría que ir a la nutrición. De hecho, está demostrado científicamente que las colonterapias, los lavados de café, son altamente exitosos para el tratamiento de la migraña. Si tienes un dolor abdominal y sigues comiendo inadecuadamente, sigues tomando alimentos procesados o sigues tomando lácteos o sigues consumiendo muchas harinas, ¿cuándo te vas a curar? Es que, ¿sabes qué es lo clave aquí, Lorna? Si a ti te duele algo, muy seguramente es resultado de algo que vienes haciendo mal hecho. Es decir, si tú te buscas la curación, lo primero que tú tienes que buscar es hacer cambios en tu vida. Si tú tienes un desgaste en tu articulación, si tienes dolor articular, pero estás pesando 80, 90 kilos, ¿cómo se va a curar? Hay que pensar en que la causa de ese dolor es el desgaste, producto de tu sobrepeso. Entonces, en el Centro Médico Ser Natural, lo que hacemos es verte como un ser íntegro, llevarte de la mano, acompañarte en tu proceso de curación, porque yo soy un convencido que el ser humano sí se puede curar, pero siempre y cuando haga cambios de estilo de vida. Doctor, pero ¿cómo saber cuándo tenemos que ir al médico y consultar el dolor? Porque muchas veces lo dejamos que siga de largo. ¿Cuándo uno va al médico? Bueno, muy bien. Yo pienso que es importante que si tú tienes un dolor que nunca ha cedido, que ya te acostumbraste a él, lo primero que tú tienes que hacer con todo el cariño es visitar a tu médico y obviamente solicitarle exámenes.
él te va a decir, ay no, tomemos analgésicos por un tiempo, digamos, determinamos y volvemos y tomamos una decisión. Yo pienso que no es necesario esperar tanto. Es importante, cuando tú tienes un dolor constante, visitar al médico o visitarnos en el Centro Médico Ser Natural e inmediatamente tomar medidas en el asunto, hacer exámenes para poder tomar una decisión concreta. Y la pregunta es la siguiente: supón que tú tienes un dolor abdominal crónico, es decir, te llenas de gases, se te distiende el abdomen, todo lo que comes te cae mal, además de eso, sientes un dolor bastante incómodo en la boca del estómago. Tomas medicamentos para el dolor. Yo pregunto, ¿qué tal si lo que tienes es una colecistitis, es decir, una inflamación de la vesícula, y si es urgente, y digamos tú tomas tu analgésico y al último el dolor cede, pero no cede la inflamación de la vesícula? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que tomamos analgésicos cuando tenemos un dolor tan agudo? Que se puede perforar la vesícula y generar una peritonitis. Entonces, cuando tú tienes un dolor intenso, tratemos de buscar al médico para que podamos tomar exámenes. Es más, los médicos tenemos una ventaja, los médicos de Colombia tenemos una gran ventaja, que es que nosotros somos muy buenos en la semiología, es decir, tocando, palpando, sintiendo, y esto nos hace que podamos junto con esto tener una perspectiva de cuál es la causa de la enfermedad, y cuando mandamos exámenes pues somos mucho más contundentes. Doctor, ¿cuáles son las terapias que maneja el Centro Médico Ser Natural para manejar el dolor? Bueno, muy bien, entonces como todo dolor depende de dónde está localizado, depende de qué tipo de dolor es. Entonces lo que hacemos en el Centro Médico Ser Natural es utilizar terapias, digamos, no farmacológicas o alternativas. Por ejemplo, llega la señora con dolor de cabeza crónico, entonces nosotros hacemos, por ejemplo, terapia neural, que es una rama de la acupuntura muy estudiada y con muchos estudios científicos que avalan este concepto para mejorar el dolor. Hacemos acupuntura, hacemos ultrasonido, también tenemos fisioterapia, es decir, hacemos terapia para el manejo del dolor desde el punto de vista de la movilidad. Utilizamos también las vacunas homeopáticas, es decir, hay un abanico grande de posibilidades de poder curar y tratar tu dolor, pero recuerda esto, siempre buscando la causa por el cual estás enfermo. ¿Cuál es la causa del dolor? Cuando uno encuentra la causa, uno va a la causa, la retira y por ende el paciente se cura. Ahorita hablabas de las articulaciones y de los dolores que hacen las articulaciones muchas veces, pero ¿estos dolores se pueden curar? Bueno, muy bien. Esta es una pregunta muy interesante y celebro que me la hayas hecho, porque cuando tenemos un desgaste articular, es decir, cuando hay una artrosis, es decir, cuando aquí está la parte de abajo de la pierna y aquí estaría la parte de arriba. Siempre que exista cartílago hay muchas cosas que hacer, pero si tu hueso con hueso se está tocando, definitivamente a este paciente hay que operarlo. Es decir, en la artrosis, tú te puedes curar de la artrosis siempre y cuando todavía tengas cartílago, siempre y cuando pierdas de peso, siempre y cuando hagas un poco más de actividad física para que produzcas más líquido sinovial. Pero aquí es muy importante reconocer, querido televidente, que si tú te quieres curar, digamos, de una artrosis, digamos, moderada o severa, lo más importante es reconocer si todavía hay cartílago. Si lo hay, existen productos naturales, existe la acupuntura, la terapia neural, el mismo plasma autólogo, que es lo que le hacen a muchos jugadores de fútbol, que lo hacemos en el Centro Médico Ser Natural para el manejo del dolor y llevar al paciente de la mano hacia el proceso de reparación del cartílago y llevarlo hacia el proceso de curación. Doctor, el próximo martes vamos a seguir hablando más sobre los dolores, pero vamos a enfocarnos en medicina biológica. Vamos un poquito de esto como para dar un adelanto. Bueno, muy bien. Entonces, como este tema es digamos, grande o es álgido, en el próximo martes vamos a continuar con este tema, pero lo que les vamos a demostrar es ya precisamente cómo las terapias de medicina biológica están de tu mano para ayudarte a curarte del dolor. Entonces, los invitamos. En el día de hoy hicimos como un gran abrebocas sobre el dolor y en 8 días vamos a darles soluciones concretas de cómo se cura el dolor con medicina alternativa. Así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y hablar de este maravilloso tema. A ti, Lorna, a todos los televidentes, gracias. Muchas gracias por estar ahí y por preferirnos.